Arratsaldeon, ongi etorri, gaurko Isiarlakan izaldira. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos la charla de Isiarlaka, que nos acompaña esta noche dentro de la serie de charlas Brain Talks que estamos realizando en combinación con los diferentes congresos que organizamos en San Sebastián. Y bueno, esta es la cuarta charla, Brain Talks, en donde hemos contado con diferentes conferenciantes de gran reputación internacional, como la que tenemos esta noche. Itziar ha estudiado en el País Vasco, ha nacido aquí en el País Vasco, ha estudiado en la UPV y, bueno, se marchó al MIT a mejorar sus conocimientos. Luego, pues, estuvo en la Universidad de Rochester, en donde fue profesora, y finalmente decidió volver a este maravilloso país. Y entonces por eso la tenemos aquí en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, donde es catedrática de lingüística. Y bueno, pues es una buena amiga, siempre se ha interesado por el lenguaje, por el procesamiento del lenguaje, por esa capacidad cognitiva tan maravillosa, que es la que estamos en estos momentos poniendo en funcionamiento ustedes y yo, de forma diferente, ustedes comprendiendo y yo produciendo. Y hoy, bueno, pues nos va a hablar de la vida secreta de las palabras. No sé qué es lo que nos querrá decir, pero bueno, en unos momentos lo sabremos. A mí me dicen que les comente también que tenemos el Congreso de Morfología. Estos días, pues, hay aproximadamente 150 investigadores de todo el mundo que, bueno, pues durante 2 días y medio van a hablar, van a dar charlas y pósters y discusiones y keynotes sobre las palabras, sobre cómo somos capaces de procesar palabras y cómo esas palabras se descomponen en unidades más chiquitinas, como los cuerpos se descomponen en células, pues también como las palabras se descomponen en algo más pequeñito. Queremos también agradecer a la Cucha la amabilidad que ha tenido para cedernos esta sala y poder realizar la charla. Y bueno, una vez más recordarles que les hemos dejado folletos, pues porque su colaboración es muy interesante para que la investigación siga su curso. Aquí conocen el BCBL, donde, bueno, pues llevamos a cabo distintos tipos de investigaciones sobre adquisición, sobre comprensión y sobre producción del lenguaje. Y bueno, pues sería muy interesante contar con su participación. Ahí tienen información sobre el centro y cómo participar, si están dispuestos a ello, pues porque, en fin, la ciencia en nuestro caso, en lugar de contar con elementos químicos, pues necesita cerebros y cerebros que estén vivos, que sean bilingües, monolingües, que tengan distintos tipos de características. Bueno, no me alargo más porque ustedes lo que han venido aquí es a escuchar a Isiarlaka y entonces pues os dejo con ella para que disfrutemos todos de la charla. Muchas gracias. Entzuten zait? Bale, eskerrik asko, ohore izugarria da niretzako hemen hitzaldia egiteko aukera izatea. Eskerrik asko, Manolo, eta zorionak zure ahaleginengatik euskaraz hitz egiteko. Bueno, ahora voy a dar la charla en castellano, me voy a pasar a castellano. Cuando Manolo me invitó para dar una charla, le dije, es verdad, que yo ya tenía el título para una charla, porque normalmente no suelo dar charlas de público general en castellano, suelo hacerlas de vez en cuando en euskera, pero siempre había querido dar una charla que tuviera como título el título de la película de Isabel Coixet, que es La vida secreta de las palabras, porque me parece un título precioso para una charla general sobre el lenguaje. Entonces, en realidad, os aviso que lo que vamos a hacer es un paseo, no va a ser una charla técnica en absoluto, va a ser un paseo donde yo he intentado escoger maneras de persuadiros de que las palabras, esta vida secreta que tienen, es una especie de manera en la que se esconden, porque tenemos una manera de pensar en las palabras y en el lenguaje que yo creo que hace que se enmascaren y que no terminemos de ver exactamente lo que son las palabras y lo que es el lenguaje. Entonces, la mayoría de las cosas sobre palabras y lenguaje no las sabemos, el lenguaje está completamente lleno de misterios.
Y a veces se nos enseña en la escuela el lenguaje, ¿no? La asignatura de lengua, que siempre es la gran favorita de todo el mundo, como si todo estuviera decidido y todo lo supiéramos y hubiera muy poco que contar, cuando en realidad es exactamente al contrario. Y mi charla simplemente intenta persuadiros de que eso es así, de que hay un montón de misterios por resolver. Y si os vais a casa con esta idea, yo habré hecho mi trabajo bien. Bien, como digo, el título este tan precioso no es mío, es robado, y es robado de la película de Isabel Coixet, que es una película del 2005 con Tim Robbins y con Sarah Polley, que recibió 4 premios Goya. Lo digo aquí porque ya que le robo el título, lo menos que puedo hacer es recomendaros, si no la habéis visto, que lo veáis, porque es una grandísima película. No es sobre el lenguaje, es sobre la tortura y sobre la resiliencia de la gente. Bien. Quiero que leáis lo que pone. Este es el comienzo de la película. La película comienza con este monólogo, que no he podido conseguir el audio real, al menos la música sí que es la de la película. Y quiero que pensemos para empezar un poco en esta cita del guión de Isabel Coixet. En el fondo hay tan pocas cosas, millones y millones de litros de agua, rocas y gas, afecto, sangre, 100 minutos, 1000 años, cenizas, luz, ahora mismo, hace un rato. Os lo he dicho antes, ¿verdad? Hay muy pocas cosas, silencio y palabras. Y como creo que efectivamente de las pocas cosas que hay en la existencia humana que son importantes, una de ellas son las palabras, voy a seguir otra vez en esta entrada llevándoos a otra película, donde hay un momento que yo creo que es muy revelador para entender qué no son las palabras y qué sí son. Y no sé, con la edad de la audiencia, yo creo que mucha gente habréis visto esta película, que es otro clásico, este es un auténtico clásico del cine. En castellano lo tradujeron por El milagro de Anne Sullivan y está basado en una obra de Gibson que a su vez se basa en la autobiografía de Helen Keller, que si no la habéis leído os aconsejo que la leáis. Y esta fue una película donde Anne Bancroft, que si no habéis visto esta película la recordaréis porque actuó en El Graduado, que es de esa película se acuerda todo el mundo, recibió un Oscar, y Patty Duke también recibió otro Oscar. Es una bellísima película. La escena que os voy a traer os la explico un poco mientras se carga. La siguiente, vamos a ver la escena entera, ¿eh? Yo recuerdo que cuando leí el libro de Helen Keller, que yo tuve la suerte, no sé por qué, de leerlo cuando era muy jovencita, realmente no recuerdo cómo cayó en mis manos ese libro. Recuerdo perfectamente cómo Helen Keller cuenta este momento de su vida. Entonces quiero que tengáis en cuenta que esto que vais a ver no es una bellísima escena que se le ha ocurrido a un guionista, sino es realmente lo que le pasó a esta mujer. Y por si no sabéis quién es Helen Keller, era una mujer que nació ciega y sorda en el siglo XIX, en una familia adinerada, es por eso que pudo tener la vida que tuvo. Sus padres se empeñaron en buscarle a alguien que la educara. Y aquí aparece Anne Sullivan, que era una mujer que también tenía dificultades con la visión y que se lo tomó como una misión personal hacer que esta niña llegara a hablar. Y de una manera milagrosa, como veréis, lo consigue, pero la mitad del mérito es de la propia niña. Pues ahora tardará un poquito. ¡Ay! No, esto no puede pasar. Esperar, ¿eh? Esto tiene que funcionar. Aquí está. Ya. Aquí. Bombea. No, mamá no está aquí. Bombea. A-G-U-A. Agua. Tiene un nombre. A-G-U-A.
Bien, aquí acaba la escena. Yo esta escena la he visto 1000 veces, a mí siempre me termina conmoviendo. Hay dos cosas que no son verídicas y que son licencia del guión, que veréis que son, por una parte, cuando Helen Keller empieza a hacer este sonido, ¡guau, guau!, porque esto en realidad no sucedió. Helen Keller se dio cuenta que aquel punteo de los dedos quería decir agua, y la otra parte que no era real es que aparecían los padres y les abrazaba y todo esto. Yo por eso lo he querido dejar hasta el final, donde ella pregunta ¿quién eres tú? Y ella le contesta, soy la maestra. Bien, quiero que veáis aquí que lo que ha pasado en esta escena, si os paráis a pensar, es que había algo dentro de Helen Keller que de pronto ha producido un fogonazo y ha brotado, porque daros cuenta que es una escena casi como del paraíso, ¿no?, cuando Adán y Eva empiezan a nombrar las cosas, porque en el momento que se da cuenta que el agua, que hay una cosa que es una palabra para agua, se da cuenta inmediatamente que el resto de las cosas también tienen un nombre. Bueno, la cosa impresionante del caso de Helen Keller es que terminó siendo capaz de hablar bastante bien, y de hecho escribió su propia vida con ayuda, y de hecho Anne Sullivan y Helen Keller fueron amigas para el resto de sus días. Bueno, este caso, que es a veces en ciencia hay casos personales que están documentados y que realmente muestran lo que sucede, pero quiero que sepáis que hay muchos otros casos similares donde niños nacen sordos en familias donde no se habla el lenguaje de señas, solamente se habla, yo les voy a llamar lenguajes acústicos o orales, no sé cómo llamarlos, porque todos son lenguas, y que se encuentran en una situación similar a la que se encontraba Helen Keller. Y hay una investigadora, Susan Golden Meadow, que se ha dedicado durante muchos años a estudiar estos casos y encuentra que también en estos niños están continuamente intentando brotar las palabras. Estos niños usan gestos para comunicarse, pero si uno analiza con cuidado los gestos que producen, se ve que según va pasando el tiempo, esos gestos empiezan a tener propiedades de palabras y dejan de ser estos gestos que yo hago muchos, que usamos nosotros para apoyarnos cuando hablamos, que no son palabras. Bien, entonces quería empezar a intentar persuadiros de que la vida secreta de las palabras es secreta porque transcurre dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Pensamos que la vida de palabras sucede ahí fuera, y esta es la primera ilusión que tenemos que abandonar. La vida de las palabras sucede dentro de nosotros. Y lo que os voy a intentar enseñar de ahora en adelante es que las palabras, como están en nuestros cuerpos, nacen con nosotros. Y también nace con nosotros una cosa que es muy peculiar de nuestra especie, que es la forma en que las palabras se organizan, eso que llamamos el lenguaje. Entonces, ahora la siguiente historia que os voy a contar, porque ya os he dicho que esto es un pequeño paseo y yo os voy a ir contando historias, es una situación que se da pocas veces, pero se ha dado al menos una vez, donde una lengua, o sea, igual que habéis visto a Helen Keller que surgen las palabras, hay situaciones donde surgen también lenguas, porque hay más de un individuo implicado en la situación en cuestión. Entonces, la historia que os voy a contar ahora, que no tengo imágenes de movimiento, es una historia en Nicaragua tras la Revolución Sandinista. Entonces, lo vamos a dejar aquí fijo un momento. Cuando los sandinistas llegaron al poder, se creó la primera escuela de sordos en Nicaragua. Hasta entonces, los sordos, los niños que nacían sordos en Nicaragua, pues llegaban a ser adultos y eran simplemente personas que vivían en un pueblo y que usaban los gestos para comunicarse como buenamente podían. Y se formó en los años 70 la primera escuela para sordos. Lo que sucedió es que, como asesora para esta escuela, se trajo a una especialista soviética que era lo que se llama una oralista. No es porque fuera soviética, había oralistas en esa época en otros lugares también, pero el oralismo, que es algo que está ya extremadamente de capa caída, es la idea de que lo que hay que hacer con los sordos para que se integren en la sociedad es no dejarles que utilicen el lenguaje de señas y empujarles a que lean los labios y a que intenten hacer aquello que le habéis visto hacer a Helen Keller, que es una concesión a nosotros, intentar usar el sonido. Bien, el oralismo realmente no funciona muy bien, tiene un éxito muy limitado. Y los sordos prefieren hablar con señas porque así pueden hablar como hablamos nosotros. Entonces, lo que pasó en Nicaragua fue que cuando se hizo esta escuela, a los niños en clase no les dejaban gesticular, estaba prohibido. Pero los niños, cuando se iban al recreo, cuando estaban en sus habitaciones, claro, se comunicaban con gestos, van a estar haciendo wow, wow, no se enteraban. Y lo que hicieron fue una cosa que técnicamente los lingüistas llamamos pidgin al principio, que es cuando tú coges a un grupo de seres humanos que tienen diferentes lenguas y están en una situación en la que tienen que comunicarse durante un periodo de tiempo un poco largo,
pues uno se pone un poco de acuerdo en unas cuantas palabras y las usas como buenamente puedes, no hay gramática, no es nada realmente preciso. Los pidgins no son muy útiles para comunicarse, no tienen la utilidad que tiene un lenguaje natural como este que estamos usando. Pues estos niños sordos empezaron con un pidgin y poco a poco, en una década, de los 70 a los 80, construyeron un lenguaje natural completo y total, exactamente de la misma complejidad del que estamos usando aquí. Y solamente, claro, no os puedo contar ahora todos los detalles de cómo se ve esta transición, porque aquí ya me tengo que ir a los datos y no hay ni tiempo, ni probablemente tengáis muchas ganas. Solo os voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, una prueba que les hacían era... he citado uno de los trabajos, hay muchos, pero este fue el que más impacto tuvo, el que se publicó en Science, y cuando puedo os pongo las fotos de la gente que trabaja para que veáis que son gente. Y entonces, una de las cosas que hacían en este paper que salió publicado, en este artículo que salió publicado en Science, era, les ponían unos dibujos animados del gato silvestre o alguno de estos. Y entonces el gato le pasaba no sé qué y caía rodando cuesta abajo, ¿veis? Y yo que soy muy gestera ya veis lo que hago. Caía rodando, ¿qué hago? Ruedo y caigo al mismo tiempo. Los sordos que eran más mayores y entonces todavía usaban el pidgin, cuando tenían que contar lo que habían visto, hacían exactamente este gesto. Los más pequeños, que eran los que realmente ya manejaban una lengua natural, utilizaban un gesto para la dirección hacia abajo y otro gesto separado para decir que rodaban. Y fijaros que eso es exactamente lo que hacemos en castellano, ¿no? Rodaba cuesta abajo. Yo no tengo un verbo para decir esto. O sea, que aunque parezca contraintuitivo cuando lo haces con gestos, porque parecería que tendrías que hacer esto, ¿no? ¿Para qué te vas a complicar en hacer, no sé cuál es el gesto exactamente ahora, así y luego rodar? Bueno, pues lo que hacen es eso, lo despiezan. Y Manolo ha dicho que empieza ahora un congreso de morfología donde se estudia toda esta estructura interna que tienen las palabras. Lo que estos niños habían hecho era coger un gesto, romperlo en dos cachos que eran dos palabras y las combinaban. Esto es una de las cosas que hacen. Entonces, estos niños hablan ya el tipo de lenguaje de señas que probablemente muchos de vosotros, si no lo habláis, lo habréis visto, donde tú ves a gente hablando en lenguaje de señas y no tienes ni idea de lo que están diciendo. Igual que no tienes ni idea de lo que están diciendo, a no ser que conozcas la lengua, si le oyes a alguien hablar en, qué sé yo, en esloveno, por ejemplo. Oyes el ruido, tú les ves que hacen cosas así, que mueven la cara, pero no tienes ni idea de lo que se están contando. Bien, este es un caso donde no solo vemos brotar las palabras y vemos brotar la manera en que las palabras se organizan, que es algo de lo que también vamos a hablar hoy. Es decir, una gramática. Entonces, cuando saco estas videos, os voy avisando lo que os voy a ir contando, ¿no? Aquí no tenemos tiempo de repasarlo todo, pero cuando yo digo que las palabras nacen con nosotros, no lo digo usando una especie de lenguaje poético o figurado, lo digo de verdad. Y, por ejemplo, sabemos ya que el feto humano en el último trimestre puede memorizar sonidos del exterior. Y sabemos que en el 9º mes de gestación, intrauterinamente, ya su cerebro está prestando especial atención a esos sonidos que son como lenguaje. Y está prestando especial atención a esos sonidos que son como lenguaje con la zona del cerebro que nosotros usamos para computar, para la parte mecánica de computación del lenguaje y otras cosas que usamos para otras cosas. Y ahí suelen ir juntos música y lenguaje, porque música y lenguaje comparten rasgos estructurales y de hecho la música también es una cosa privativamente humana. Entonces los neonatos también sabemos que prefieren la voz de su madre porque la han estado oyendo y entonces están totalmente al loro de la voz de su madre, pero sabemos también que prefieren la lengua que han estado oyendo dentro del vientre de su madre. Es decir, que ya tienen grabados ciertos patrones rítmicos, lo que nosotros llamamos patrones prosódicos, que son característicos de esa lengua. Y por eso, a las horas de nacer, hay experimentos bellísimos que muestran que a las horas de nacer los neonatos pueden distinguir lenguas siempre y cuando las lenguas que les des a distinguir sean una de un grupo prosódico igual a la lengua que han estado oyendo y otra de otro grupo diferente. O sea que este caminito, que es fundamental para poder desarrollar el lenguaje, ya viene hecho cuando los niños nacen. Esto es muy diferente de cómo pensábamos en los bebés, por ejemplo, cuando yo era estudiante, que básicamente pensábamos que era aquello, salía un disco duro y lo que había que hacer era llenarlo de información. Bueno, pues esto viene ya muy formateado, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces hay muchos trabajos, yo voy a escoger uno de los últimos, que es bastante llamativo, pero hay muchos trabajos. Como no tengo tiempo, he decidido escoger este.
Este es un trabajo muy sencillo pero muy revelador. Lo que hacen estas investigadoras es estudian el llanto de 60 bebés recién nacidos, 30 de los cuales habían estado rodeados de francés, no voy a decir franceses, sino lo crucial no es que eran franceses, sino que estaban rodeados de francés, y 30 de ellos estaban rodeados de alemán. Y lo que se ve es que hay una diferencia significativa entre los dos grupos, en que los bebés franceses tienen un contorno entonativo ascendente en su llanto y los bebés alemanes tienen un contorno entonativo descendente en su llanto. Y la única explicación que podemos dar a esta diferencia, obviamente, es que ese trabajo que han estado haciendo de adaptarse a los sonidos que han estado escuchando tienen una consecuencia en la manera en la que lloran. Y este estudio nos ilustra algo, que es la siguiente cosa de la que voy a intentar persuadiros, que algunos de vosotros quizás ya lo habéis oído, pero por si acaso lo vamos a repasar, porque es contraintuitivo, pero luego descubres que, bueno, es que es así. Y la investigación es lo bonito que tiene. A veces los resultados es todo lo contrario, lo que pensabas que iba a ser, y luego te das cuenta que es que tiene mucho sentido. Aprender un lenguaje, o desarrollar un lenguaje, que es una manera más correcta de hablar probablemente, consiste en limitar la manera en que percibes y focalizarla al tipo de cosas que tienes que percibir. Es decir, que los bebés nacen con una capacidad de discriminación enorme y la van perdiendo porque la van focalizando a las cosas que tienen que discriminar en la lengua o lenguas que tienen en el entorno. Y ahora os voy a dar el ejemplo. Pero primero, para que entendáis el ejemplo, quiero convenceros de que esto que os está pareciendo a vosotros, yo pienso, bueno, que pensamos todos que hablamos como en los cómics. Yo expulso un globo con palabras, vosotros recibís ese globo con palabras y lo procesáis. Y no es así. Hasta en los sonidos que oís, que os parece que estáis oyendo, vuestra mente está construyendo. Vuestra mente agarra toda la evidencia que tenga y construye el sonido. Entonces, esto es una cosa muy básica, que si habéis hecho un curso de lingüística probablemente ya lo habéis visto, pero nunca viene mal recordarlo. A ver lo que oís. Sec, sec, sec. Algo como, no tiene que ser muy preciso, sec, puede ser algo así. Es la palabra catalana sec, con la E abierta que yo no sé hacer. Vale, pues ahora mirad lo que pasa. Uy, me quiero pasar de Gilmena, se me olvidó. Ahora tengo el mismo trozo de sonido, ¿vale? Pero lo he cortado. Os voy a enseñar un cacho primero y otro cacho después. Me voy a ir a este cacho. ¿Qué oís? Pero ya no parece como sh, es como sh. Vale, pero esto no es flipante, lo flipante viene ahora. Tec, tec, tec. ¿Qué oís? Tec. O P o T, pero desde luego es una oclusiva sorda que llamamos en mi negocio. ¿Y esta de dónde ha salido? Si no estaba, estaba. Lo que pasa es que depende cómo yo te dé esto organizado, tu mente va a construir un sonido o el otro. Es más, ahora vais a ver algo, aquí va a salir Kepa, un colaborador mío que está aquí y ha sido suficientemente gentil como para ceder esto. Y esto es una cosa que se llama el Magurk Effect. Y es tan flipante que aunque os diga cuál es el truco, no pasa nada. El truco es el siguiente. Aquí va a salir Kepa diciendo da, 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 y le vais a ver. Lo vamos a pasar una vez. Y luego os voy a pedir que cerréis los ojos y lo voy a volver a pasar. Y no hagáis ruido. Pues cada cual con lo suyo. Y luego lo volveré a pasar y abrís y cerráis los ojos cuando os dé la gana. Y luego me decís a ver qué os ha pasado. Vamos allá. Ba, 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 ba. Vale. Ahora con los ojos cerrados. Más difícil todavía. Allá vamos. Pon, pon, pon. Ba, 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 ba. Abrir y cerrar, ba, ya da igual. Ba, 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 ba. ¿Qué ha pasado? Cuando tienes el ojo abierto, ¿qué oías? Y cuando cierras el ojo, ¿qué oyes? Y yo obviamente no estoy haciendo nada porque os he dejado que cerráis y abráis los ojos cuando queráis. ¿Vale? Esto es otro ejemplo de que, esto es en el sonido, pero toda la percepción del lenguaje funciona así. Tú recibes información y tu cerebro construye, porque voy a ser muy pesado hoy,
porque lo que tiene que estar está dentro, no está fuera. No es una cosa que te entra por el oído y se desempaca. Eso es algo que está dentro de ti y tu cerebro recoge lo que sea, y a veces cuando la información visual y auditiva no concuerdan, pues ya veis con qué se queda el cerebro, que es alucinante. Se ha quedado con los ojos, no se ha quedado con el oído. Bueno, esto es un efecto que se llama Magur, que como muchas grandes cosas en la ciencia se descubrió por casualidad, pero eso es otra historia para otro día. Bien, entonces ahora ya, espera, me paso de filmina. Estamos preparados para ver lo que hacen los niños. Vale, sabéis que las lenguas tienen diferentes repertorios fonológicos. Os voy a dar un ejemplo donde nosotros salimos ganando, porque en este salimos perdiendo. Infinidad de chistes sobre cómo la gente que habla japonés y chino no puede distinguir rata de lata. Vale, jajaja, cómo no pueden distinguirlo si está claro rata y lata. Vale, pues este es un caso donde nosotros vamos a ser Homer Simpson, y el que distingue una cosa que obviamente hay que distinguir y nosotros somos incapaces es el tendero, que ahora se me olvida su nombre. ¿Alguien se acordará cómo se llama el tendero? Esto es, que es nativo de hindi, obviamente. Bien, pues por eso tiene ese acento. El inglés solo tiene una T, ¿vale? No es exactamente como la nuestra, pero para el caso pata porque tiene una. Pero el hindi, en toda su serie de oclusivas, pero en particular en la T, tiene dos. Una que en mi negocio se llama alveolar y otra que se llama retrofleja. Pero no nos vamos a parar en qué se distinguen y eso, porque no es el tema de hoy. Simplemente os voy a mostrar un montón de estímulos auditivos. Entre ellos la distancia acústica es la misma. A nosotros nos va a parecer que, bueno, que cambian un poco, pero que sepáis que aquí empezamos en un extremo con la T alveolar y en el otro extremo con la T retrofleja. Vamos allá, y luego ya vamos con los niños. Aquí voy. Ta, 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 ta. Vale, ha cambiado, ¿verdad? Se parecía más a Abu, lo del final. Vale, ahora vamos a ver lo que hacen los niños. Pues los niños pequeños, esto lo descubrió Janet Berker, que es una fantástica investigadora que trabaja con niños y lenguaje. Los niños pequeños hacen una cosa que parecería contraintuitiva, es al revés, se supone que están aprendiendo. De lo que no tienen, tienen que tener más, pues no, de lo que tenían más van soltando lo que no les sirve. Entonces, lo que aquí en esta gráfica, porque la he sacado del paper, del artículo original, la barra blanca podéis ignorarla porque utiliza otro contraste de una lengua nativa americana de la zona de Washington, no de Washington DC, sino del estado de Washington. Entonces nos vamos a fijar en el contraste de hindi, ¿vale? Los bebés con 6 y 8 meses, cuando les dan a distinguir, ahora os voy a dar dos ejemplos solo. Ta, ta. O sea, esta es la alveolar y esta es la retrofleja. Bueno, para nosotros todo igual. Pues los niños, la alveolar, la retrofleja, distinguen. A los 6 o 8 meses, el niño hindi del niño inglés, no diff, son iguales. A los 8 meses veis que el contraste de salis lo pierden, el de hindi todavía lo hacen bastante bien. Pero fijaros lo que les pasa cuando van de 10 a 12 meses, cuando ya van hacia el año, de pronto una catástrofe, ya son como nosotros. Les da igual cuándo es alveolar y cuándo es retrofleja, no las pueden distinguir. Y el poco rastro que queda de que alguna vez aciertan desaparece totalmente según van avanzando. Y así terminan siendo como somos nosotros, que nos da igual la T retrofleja del alveolar. A los niños chinos y japoneses les pasa exactamente lo mismo, con lo que para nosotros es la R y la L. Esto es una adaptación perceptiva que hacemos los humanos de todo el abanico que traemos puesto, lo vamos cerrando, cerramos el espacio y nos centramos en la lengua o las lenguas que tenemos alrededor. Bien, esto va dedicado a Manolo porque esto es el efecto de esta adaptación perceptiva y el poema se titula Fonema, ¿cómo no lo voy a poner? Lo lee en gallego, os pongo el texto. Dun profundo e misterioso fol saían os sons que debíamos matar. Repitan, dicía o mestre. Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Pero Lolo Odorrito dicía que los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo e o mestre dáballe un pau. A min costoume algún traballo dicir sen respirar que había plantas monocotiledóneas, pero non din sabido de que familia era, se a catiña, o toso que douraba os montes de Galicia. Bien, esto es Manuel Rivas, que a mí me gusta mucho, y este poema
correctamente se llama fonema. O sea, es que realmente sabe de lo que está hablando, porque lo que le está pasando a Lolo, el del rito, son los fonemas. Le ha pasado esta adaptación perceptiva. Esto es no toda Galicia, pero es lo que se llama la geada, que es el repertorio fonológico es distinto, y entonces con la ja, ga del castellano, pues te armas un lío y no sabes cuándo es ja y cuándo es ga, ¿vale? Entonces, aparte de que es un bellísimo poema sobre cómo no se debe de educar a los niños, fijaros que es realmente bello porque mirad lo que dice, yo en gallego no lo voy a decir, Manolo, perdóname, del más allá de la garganta, efectivamente, porque esto no es tu garganta, es más allá, de un profundo y misterioso fol, brotaban los sonidos que debíamos matar. Y efectivamente, brotan de ese profundo fol que, como veis, hunde sus raíces antes de que nacemos. Antes de que nacemos empieza ya este proceso. Y antes de que decimos la primera palabra, todo este trabajo del lenguaje ya está hecho. Bien, seguimos ahora. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, porque como ya sé yo que yo cuando estoy sentada es mucho más agotador que cuando se habla. Entonces vamos a ir cambiando de tema. Entonces ya habéis visto que en las palabras está toda esta parte, vamos a decir, material de las palabras, que en nuestro caso aquí es sonido, pero que veis que sonido, pero lo de los ojos, ¿veis? Nos parece que es sonido, pero es un poquito más complejo que eso, Pero bueno, está la parte que tiene que ver con lo que yo voy a comunicar. Algo tengo que hacer para que comprendáis qué palabra quiero comunicar. Pero, y veis que esto se hunde muy profundamente, tanto en nuestro desarrollo en la vida, pero también se hunde, que eso no he tenido tiempo de explicároslo, pero que sepáis que se hunde muy profundamente en los movimientos que hacemos para los fonemas. Ese es un tema muy bonito, pero que lo he dejado de lado porque no había tiempo. Entonces ahora nos vamos a ir a otra parte del lenguaje, que es esto que os digo. Están las palabras, pero luego está la manera en que las palabras se organizan. Y las palabras y su organización tienen un truco muy bueno, que es muy sencillo. Como todos los trucos buenos, el truco es muy sencillo, pero genera cosas de una complejidad monstruosa, ¿vale? O sea, por eso el lenguaje es complejo. Y el truco que tiene el secreto que tiene el lenguaje es esto que os lo enseño con las matrioscas, porque es la manera más fácil de entender lo que es. Los matemáticos a esto le llaman recursividad, que es una palabra que da un poco de miedo, a mí personalmente me gusta, pero simplemente es esto que te ilustran las matrioscas, ¿no? ¿Los han traído de regalo alguna vez? Tú abres la muñeca y dentro hay otra muñeca, que dentro tiene otra muñeca y dentro tiene otra muñeca. Bueno, pues este es el gran secreto del lenguaje humano. Esto es una cosa total, privativamente humana. Y las dos personas que más han hablado de esto y que más importancia le han dado, uno como precursor y el otro porque ha insistido continuamente en la importancia que esto tiene para el diseño del lenguaje, son William Humboldt, por un lado, que fue quien famosamente dijo que el lenguaje hace un uso infinito de medios finitos, que es una manera precursora de que él se dio cuenta, la palabra recursividad no existía todavía, no había todas estas teorías matemáticas, pero él ya se dio cuenta de cuál era el truco del lenguaje. Y más tarde, Chomsky, que sí que tenía esta formación matemática y lo explicó en términos matemáticos ya en los años 50, lo ha expresado, aquí no os voy a dar las fórmulas matemáticas ni nada, pero lo expresa diciendo que el lenguaje es capaz de una infinitud discreta. Y aquí la palabra discreta es con la que tenemos que tener un poco de cuidado. Pero primero quiero que veáis el truco cuál es, porque lo que importa es la intuición. Luego ya los científicos formalizan y discuten. En el mundo mundial utilizan esa etiqueta del cacao droste que venden en Holanda, porque como veis es una monja que tiene la bandeja, que tiene una caja de cacao, que tiene una monja, que tiene una bandeja, que tiene una monja, que tiene... Aquí tenemos la etiqueta de anís la castellana, que no sé si habréis pasado horas considerando la etiqueta de anís la castellana. Pero yo creo que todos, yo por lo menos tengo grandes recuerdos de cuando hay una edad, cuando eres pequeño, que cuando te encuentras con estos dibujos recursivos, realmente estás ahí, porque es un concepto flipante. Bien. Pues aquí tenemos a la castellana, que tiene una botella de anís, castellana, que tiene una botella de anís, que tiene una botella de anís, que tiene... Esto es la recursión. Y el lenguaje humano tiene recursión. Y por eso, con muy poquito, podemos hacer muchísimo. ¿Veis? Porque me puedo ir hasta donde yo quiera. Vale, hoy en día hay una pequeña discusión sobre si esta propiedad del lenguaje es del lenguaje, como mantendría Chomsky, por ejemplo,
o si esta propiedad que tiene el lenguaje es del pensamiento humano y el lenguaje la incorpora. Por ejemplo, Corvallis tiene un libro muy reciente de este año, La mente recursiva, que está muy bonito, y él lo que dice es, no, es el pensamiento humano que es recursivo. Bueno, pero a nosotros esta discusión nos da igual, porque lo que nos interesa es ver un poquito en qué consiste esto, ¿vale? No asustarse. No sé si recordáis, pues no sé, cuando disteis lengua o hizkuntza o lo que fuera que disteis, que se hacían estructuras sintácticas, había que hacer, ¿vale? No sé si hacíais paréntesis o árboles o qué hacíais, ¿vale? Pero solían ser un rollo, porque era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, a veces era así, a veces era así, no tenía sistema, ¿vale? Es que esas no son, ¿vale? Las estructuras del lenguaje son tontas, pero claro, se complican mucho. Y son tontas en el sentido de que lo que hacen es, el lenguaje en todos los niveles, tanto en los fonemas, como en los morfemas, como en la sintaxis, viene a hacer lo mismo. Coges una piececita y las pones juntas, y esto crea otra piececita. Y esta piececita la combinas con otra piececita, y esta piececita la combinas con otra piececita. Entonces he cogido, esto está simplificado, pero es para que lo veáis, os voy a llevar un poco por él. Las palabras tienen un secreto, dice, pero no está escrito para que lo leáis, está escrito para que veáis cómo lo podemos destripar. Entonces me he saltado un montón de niveles y si un lingüista me ve, me mata, pero bueno, más o menos está simplificado. Pero quiero que veáis que tanto los fonemas, que habéis visto que están aquí, que fuera no hay. De hecho, el sonido no es discreto, es una especie de salchicha continua. Pero en nuestra computación lingüística los fonemas son piezas discretas. Luego en la fonética no lo son, pero en la computación mental sí lo son. Y los combinamos. Y creamos, por ejemplo, que es lo que quiero enseñaros con esta sigma, sílabas. Esa es otra piececita del lenguaje. Si veis, las sílabas se componen de poquitos fonemas. Y de hecho, cuando hay palabras como secreto, si le preguntáis a un fonólogo, que es la gente que se encarga de ver cómo es la estructura de las piececitas del sonido, o de los fonemas, te dirá que estas dos a su vez forman una piececita que es la que se combina con esto, que ellos le llaman onset. Aquí, por ejemplo, habéis visto que aquí aparecía otro onset, palabras, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, aparece, este sí lo conocéis, un diptongo. ¿Cuál es el truco del diptongo? Que cuenta como un punto en el tiempo. Ye, no es IE, es ye. Bueno, pues es porque es una pieza en tu computación. Esto sería la parte de la fonología. Yo aquí lo he mezclado todo. Entonces tú haces esto muy rápidamente y llegas a qué tipo de palabra es. Eso sería un nombre, secreto, aquello sería otro nombre, secreto. Eso lo he llamado artículo porque me imagino que tenéis más familiaridad con ese nombre. Nosotros en el oficio usamos otro. Y el artículo y el nombre se juntan y hacen un sintagma nominal, ¿no? Y luego tú coges ese sintagma nominal, lo juntas con un sintagma verbal y haces una oración. Ese es el truco del lenguaje. Esto es lo que quiere decir infinitud discreta. Esta es la parte discreta. Todo en el lenguaje es coger piececitas y combinarlas. Entonces el truco es muy fácil, pero claro, imaginaros si hay que hacer con precisión la estructura entera de algo como la vida secreta de las palabras. Solamente eso es muy complejo, que os va a parecer muy complejo, pero el truco que lo genera es muy simple. Y ahora os lo voy a enseñar mucho más simplificado, porque esto que os he enseñado era que es discreto, combinatorial. Cojo piezas discretas, las combino. Ahora os quiero enseñar la parte de la infinitud. La parte de la infinitud es, claro, con una estructura súper simplificada, que podemos decir cosas como pienso que, pienso recursivamente. Perfectamente natural. Y veis, este es el truco de las muñequitas rusas, porque lo que he hecho ha sido una oración, pienso recursivamente, dentro tiene otra oración, que dentro tiene otra oración. Y me he parado aquí porque la filmina se llenaba, pero en realidad, si me da la gana, me puedo pasar una tarde haciéndolo. Otra cosa es que no pueda, que mi memoria es limitada y mi vida también, y no me puedo pasar la vida haciendo esto, tengo otras cosas que hacer. ¿Vale? Este es el gran truco del lenguaje. Esto es lo que hace, esta cosa tan tonta, es lo que hace que el lenguaje humano tenga esto que llamamos una capacidad expresiva ilimitada. En realidad es cuasi ilimitada, porque depende de las palabras que tengamos para expresar cosas. Si nos faltan palabras para expresar ciertas cosas, eso igual no lo podemos decir. De hecho, es notorio que para expresar nuestros estados mentales, emocionales, a veces es como nos cuesta ligar eso con palabras, ¿no? Pero bueno, quitando esas partes, yo puedo decir lo que quiera. Incluso cosas que no han sucedido nunca y que nunca sucederán y que nunca habéis oído.
Las puedo hacer cortas, largas. Es exactamente igual, el truco a un nivel conceptual es igual que este tipo de figuritas. Este es el triángulo de Sierpinski, que fue el que se le ocurrió esto. Y esto, bueno, lo hay en círculos, lo hay en muchas cosas. Este es un triángulo. Este es un triángulo que está hecho de triángulos. Todas las pequeñas cosas que veis dentro de este triángulo son el mismo triángulo repetido hasta la saciedad. Este es totalmente simétrico, las estructuras del lenguaje no tienen por qué ser totalmente simétricas, a veces se expanden mucho por un lado y por el otro poco. Vale, entonces, este es otro de los secretos, y este secreto nunca lo verías fuera, porque este secreto también lo tienes tú dentro. Y este secreto tiene a su vez como otro pequeño misterio que estamos empezando a descubrir. Y ya no más sintaxis, se acabó. Esta es toda la sintaxis que es. No sé por qué es tan odiada, porque a mí en realidad me parece bellísima, pero bueno. Ya. Y ahora nos vamos a los genes, ¿vale? Entonces, esto es un trozo de la parte del cromosoma de la que voy a estar hablando, que es el FOXP2, voy a hablar un poquito, vale. Entonces, siempre me gusta usar esa cita de Bernardo Atxaga, arriba os lo pongo en euskera, abajo os la pongo en castellano, intzena bi arraia zarren gurutzaketa, porque en realidad lo que nosotros somos es el cruce de dos bandas que heredamos de dos líneas, ¿no? Bien, pues ¿qué tiene que ver todo esto de la recursividad que os he contado con el FOXP2? Pues a lo mejor nada, pero pinta como que alguna relación tiene, aunque no sabemos exactamente cuál sea, ¿vale? Aviso, que no sabemos cuál es, pero algo hay por ahí detrás. Y lo que hay por ahí detrás, venga a hacer esto, es otra historia que os voy a contar. Mirna Gopnik, que ahora es una profesora emérita, era una investigadora que se especializaba en patologías del lenguaje. Normalmente las patologías del lenguaje son o lo que se dice adquiridas, te has dado un golpe, te ha dado un ictus, una afasia, o hay casos en que hay gente que nace con algo que hay un término saco, que no es etiológicamente muy correcto, que se le llama trastorno específico del lenguaje. Se detecta en la niñez, pero bueno, ya lo tienes para toda la vida y tiene diferentes sintomatologías, ¿no? De gente que tiene problemas, sobre todo con la parte de la gramática, con esta parte que os he enseñado de lo de combinar y tal. Bueno, pues Mirna Gopnik se encontró con un caso que fue muy importante y era una familia de origen pakistaní, que se le llama la familia KE, para no revelar quiénes son, que cuando los empezó a estudiar era una familia donde no era que había nacido uno que tenía esto, es que en la familia había un montón de gente que tenía problemas serios para pronunciar cosas y para utilizar la morfología. Y entonces aquí tenéis el árbol de la familia en varias generaciones, pocas, y en negro está marcada la gente que tenía esta patología, que veis que son muchos, ¿eh? De hecho aquí hay unos gemelos que uno sí lo tenía y otro no. Los círculos son mujeres, los cuadrados son hombres, creo. Bueno, pues esto fue un descubrimiento muy curioso porque fue el primer caso, esto fue muy importante porque fue el primer caso que se encontró de una patología lingüística que era heredada, porque hasta entonces se encontraba esa gente que tenía esto, pero era un caso en una familia. Nadie tenía no es que no hubiera sucedido, es que nadie había tenido ocasión de ser testigo de un caso hereditario de una patología del lenguaje. Y como veis, ese árbol hereditario te indica que los genes están implicados de alguna manera, ¿vale? O algo. Bien. Entonces, más adelante, Simon Fisher, que lo tenéis ahí arriba, vio que la familia KE tenía una mutación en una zona cromosómica que es el FOXP2, que lo tienen todos los mamíferos e invertebrados, que esto no es una cosa que solo tenemos los humanos, pero esta familia tenía una forma en esta zona del FOXP2 que no era como el resto de la gente. Y más a más también descubrieron un caso en Australia que no estaba relacionado con esta familia, de una persona que presentaba una sintomatología no igual, pero que también tenía un problema de lenguaje y también tenía una estructura en el FOXP2 que era diferente de la normal. Entonces, esto llamó mucho la atención. Se hicieron titulares equivocados diciendo que esto era el gen del lenguaje. Gen del lenguaje no va a haber, porque el lenguaje son muchas cosas y el FOXP2 está implicado en muchísimas cosas. Los pulmones, cantidad de cosas. De hecho, Punset acaba de escribir un libro que le vi la entrevista y él decía el gen del lenguaje. Y mira que se lo hemos dicho que no es el gen del lenguaje. Pero tiene que ver, este gen está implicado en el lenguaje humano y además está implicado en esta parte que os he explicado. Y entonces inmediatamente
la gente empezó a pensar, bueno, pues si esto tiene que ver con el lenguaje, y dado que el lenguaje, y sobre todo esta parte que os he enseñado, combinatorial y recursiva, esta no la encontramos en los animales, ni en el lenguaje de las abejas, ni en ningún lenguaje animal, ni en el canto de los pájaros, ni nada, pues vamos a intentar ver si podemos hacer, ahora que podemos coger un trocito de cosas como en Parque Jurásico y leer no voy a decir reconstruir un neandertal, pero bueno, intentar ver a ver cómo era aquello. Pues sí que, no sé si lo habréis leído en la prensa, pero bueno, esto realmente para nosotros fue muy, muy excitante. Se consiguió ver cómo era el genoma del neandertal, al menos algunos trocitos. Y una cosa que vieron es que había una cosa que les daba el color pelirrojo, pero que era diferente de lo que produce el color pelirrojo en los humanos, bueno, cosas que tenían interés. Pero la gente se fue rápidamente a mirar el FOXP2. De hecho, yo me acuerdo de esto porque le pregunté a la gente que andaban haciéndolo, secuenciándolo, ¿vais a mirar el FOXP2? No, me dicen, sí, pero todavía no sabemos. Y ya cuando salió, pues resultó que el FOXP2 de los neandertales tenía una de las características humanas, sí estaba, otra no. Es decir, que si tú comparas esa zona del FOXP2 humana, a ver, humanos ahora ya, los paleontólogos son todos, entonces, nuestra, sapiens sapiens, la comparas con el neandertal, vas a ver que hay una propiedad que el neandertal sí tiene, pero otra que no. Y de hecho, esto indica a la gente que hace antropología genética que al haber dos mutaciones del FOXP2, claro, porque se me olvidó decir que si lo comparas con el chimpancé, ahí tienes el FOXP2 antiguo, ¿vale? Está el chimpancé. El neandertal y nosotros tenemos un cambio sobre ese FOXP2. Y luego nosotros tenemos uno más. Y si veis en el recorrido del tiempo, que aquí no sé si lo veis, pero estamos 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4, estamos ahí entre el millón y pico por ahí. En realidad, en muy poco tiempo, fijaros dónde se separa el neandertal y el sapiens sapiens, ¿eh? Ahí, al final, han pasado, nada, 500.000 añitos. Eso es muy poco evolutivamente. El hecho de que los humanos hayamos tenido una mutación más que ha tenido tanto éxito, esto le hace pensar a la gente de biología evolutiva que había una gran presión para esta adaptación, que esto era tremendamente adaptivo para nuestra especie. Y por eso, aunque esto es todavía especulación, la hipótesis que se baraja es que estas dos mutaciones del FOXP2 que nosotros tenemos, aunque no sabemos cómo, están crucialmente relacionadas con las palabras y con la manera en que se organizan. Entonces, hoy en día mucha gente te va a decir, y yo creo que llevan razón, que los neandertales, que sabemos que tenían capacidad de pensamiento simbólico, porque hacían enterramientos, en fin, tenemos otras evidencias, que los neandertales probablemente tenían algún tipo de, no sé si llamarlo lenguaje, da igual como lo llamemos, pero que no sería implausible que tuvieran palabras, al menos, pero que es poco plausible que tuvieran un lenguaje así rápido y combinatorio como tenemos nosotros, que va a una velocidad descomunal. Los tiempos también se pueden medir, es muy rápido. Entonces, aquí os voy a dar un dibujito menos antipático que este. En este espacio de tiempo es donde empiezan a surgir las palabras tal y como las entendemos, porque las palabras tienen muchas propiedades y algunas de ellas van más atrás en el tiempo. Pero en este espacio de tiempo, quizá en el Homo ergaster, hay un pequeño cambio en el FOXP2, que es el que compartimos neandertales y nosotros. Y ya cuando neandertales y nosotros nos separamos, en nuestra especie se da otro cambio más. Y cuando esa parte de nuestro genoma está estropeado, por decirlo de alguna manera, te encuentras con humanos que tienen dificultades con el lenguaje. Y las dificultades que suelen tener que ver con pronunciar los fonemas, con procesarlos rápidamente y a veces también con la morfología. Todavía no está muy claro exactamente cuál es la patología que tienen. Bien, seguimos adelante. A los humanos los he puesto así todos pintorrojeados porque realmente una característica que probablemente tenga que ver también con el lenguaje, pero eso también es especulativo, es que otra característica muy humana es el arte por el arte, o sea, el arte que no sirve para nada, ¿eh? Este tipo de decoración de cuerpo también, eso es una cosa muy nuestra. Entonces, aquí os lo pongo en castellano, y no lo tengo leído por Achaga, que es una pena, pero no me cabía en euskera, en castellano era un lío. Y está cortado porque el poema es más largo. Es un poema que igual algunos de vosotros conocéis, se llama Tricuarena, y os lo traigo porque probablemente algo así serían los neandertales comparados con nosotros, se me ocurre siempre a mí. Y esto habla del erizo, es más largo y he cortado los trozos que me venían bien. El erizo despierta al fin en su nido de hojas secas y acuden a su memoria
todas las palabras de su lengua, que, contando los verbos, son más o menos 27. Luego piensa, el invierno ha terminado. Pero anochece, desaparecen las águilas y el erizo, rana, caracol, araña, gusano, insecto, desecha el río y sube por la falda de la montaña, tan seguro de sus púas como pudo estarlo un guerrero de su escudo en Esparta o en Corinto. Y de pronto atraviesa el límite, la línea que separa la tierra y la hierba de la nueva carretera. De un solo paso entra en tu tiempo y el mío, y como su diccionario universal no ha sido corregido ni aumentado en estos últimos 7000 años, no reconoce las luces de nuestro automóvil y ni siquiera se da cuenta de que va a morir. Da un poco de pena al final. Pero este erizo con su idioma primitivo, que contando los verbos tenía 27 palabras, plausiblemente serían los primeros lenguajes que se habrán en la evolución. Tendrían primero palabras, estarían ahí, y después probablemente vendría la gramática. De hecho, esto reproduce un poco la manera en que nuestro lenguaje se desarrolla y reproduce un poco lo que los humanos hacemos, como habéis visto en el caso de los idiomas nicaragüenses, pero ha sucedido más veces, cuando tú echas a un montón de humanos a convivir juntos y tienen que crear un lenguaje. Al principio empiezan haciendo algo como lo del erizo y luego, con que pase una generación y nazcan niños que empiezan desde cero, ahí brota un lenguaje entero. Bien, ahora viene un pequeño chiste para despertaros, pues yo sé que esto es duro. Es un anuncio, es muy bueno, es un anuncio de una escuela de lenguas. Y yo os lo traigo porque en el ratito que nos queda, quería haceros pensar una cosa que, como a mí me parece que todas las cosas obvias son las cosas en las que hay que pensar. Si una cosa te parece muy obvia, conviene que lo pienses un poco. Y una cosa que parece obvia es que no hay peces bilingües, ni hay gatos bilingües. Pero bueno, podrías decir, es que los peces no hablan, vale, los gatos tampoco. Pero es que sí que hay animales que tienen lenguajes. No voy a usar la palabra hablar porque esa es muy humana. Por ejemplo, las abejas tienen, habrá algún documental, ya me habréis visto, las abejas tienen, las scouts llegan, se ponen en la pared del panel, hacen su danza, que es muy precisa, y con una precisión impresionante, las otras se enteran, salen volando y se van rapa a las flores donde están. Y de hecho ya saben qué intensidad de azúcar tiene el polen de esas flores, si merece la pena ir muy lejos o no, en fin, saben un montón de cosas. En qué dirección con el sol, bueno, es fascinante lo de el lenguaje de las abejas. ¿Vale? Pero es que las abejas, por ejemplo, las abejas italianas y las abejas austríacas, pues no hablan igual. Las abejas italianas hacen un baile de una manera y las abejas alemanas hacen un baile de otra manera. Y entonces, bueno, hubo una persona que se llevó un Nobel bien merecido por estudiar el lenguaje de las abejas. Entonces, una cosa que se te puede ocurrir, bueno, igual está mal para con las abejas, pero se hace, es, bueno, ¿y si cruzo una abeja italiana con una abeja austríaca, he dicho, ¿verdad?, en las otras? ¿Y la abeja que sale, qué hace? ¿Es bilingüe? Pues no. La abeja que sale, tú la metes en un panal italiano, hace su danza, salen las otras y se van para donde no es. La metes en un panal austriaco, ella hace su danza y las abejas austriacas salen para donde no es. ¿Qué es lo que pasa? Que sale con un lenguaje que no es ni el austriaco ni el italiano, pero uno. ¿Por qué? Porque este lenguaje está 100% genéticamente determinado. No hay nada que aprenden. Esto viene puesto de fábrica entero. Os doy otro ejemplo. Los pájaros cantores, que son también fascinantes criaturas para un lingüista, también por el Fox2, por muchísimas cosas, y cada vez nos estamos dando más cuenta que son realmente un modelo animal al que tenemos que prestar atención, pero bueno, hay pájaros cantores que son como las abejas. El canto viene 100%, vale, son como las abejas. Pero es que hay otros pájaros cantores que nacen con una especie de protocanto, como nacemos nosotros con esta especie de cosa de hablar,
pero luego tienen que escuchar un canto y depende de lo que escuchen, aprenden una cosa o aprenden otra. Vale. Estos tipos de pájaros cantores tienen lo que los estudiosos del campo llaman dialectos, porque los de aquí hacen un canto sí igual, pero un poco parecido, los de allá sí es igual, pero es un poco, es como el guipuzcoano, el vizcaíno, o sea, se entienden, pero son diferentes los cantos. Bueno, pues podrías pensar que habrá pájaros ahí en la frontera que puedan hacer un canto de una manera o un canto de otra. Nunca, jamás. Un pájaro hace una variedad o hace otra o improvisa y se inventa cosas nuevas, que también pasa. Pero nunca, hasta la fecha, hemos encontrado un caso de una especie animal que tenga un sistema de comunicación complejo, que sea variable, claro, porque si no, no tiene mucha gracia, y que un individuo pueda manejar dos, ¿vale? Sin embargo, en los humanos no es que podamos, es que en la historia de la humanidad lo más plausible es que esto haya sido la situación más frecuente, que los humanos hayan conocido más de una lengua. Y aquí igual no nos damos mucha cuenta porque por razones históricas, vamos a saltar a la siguiente, bueno, así, a ver, ya, por razones históricas parecería, sobre todo en Europa, que la situación normal es ser monolingüe y ahora nos parece que es muy útil ser bilingüe, pero nos sigue pareciendo que lo suyo es que uno tiene una lengua, hombre, igual aprendes otra, pero tú tienes una, que es la tuya. Vale, pues esto a lo mejor no es tan verdad. Y yo aquí os traigo un ejemplo, pero que hay muchísimos, de sociedades que continúan siendo un poco cazadoras-recolectoras, porque ahí es donde te vas a encontrar la situación en la que los humanos han vivido durante más tiempo en su historia. Y esta es una de esas comunidades, estos son los Warao, a ellos mismos se llaman la gente de las canoas. Y en los Warao, lo normal es que un individuo, o sea, quiere decir que lo frecuente es que un individuo hable 4 o 5 lenguas. ¿Por qué? Porque la manera que tienen los Warao de evitar el incesto es, tienen una ley que les obliga, son diferentes grupos, les obliga a hacer matrimonios interlingüísticos, es decir, que el esposo y la mujer, la pareja, tienen que hablar 2 lenguas diferentes. Y luego la mujer se va a vivir al grupo del hombre, ¿vale? Entonces, en las comunidades Warao, lo normal es que los hijos de estas mujeres aprendan la lengua de su padre, la de su madre también, porque la oyen. Pero no solo eso, es que las diferentes mujeres hablan diferentes lenguas y los Waraos las usan. Es decir, que es una situación de un multilingüismo que nos parece totalmente descomunal, y sin embargo llevan viviendo así no sabemos ni cuánto tiempo. Y los Warao no son un caso súper especial. Los antropólogos conocen muchas comunidades que tienen esta peculiaridad. La manera que tienen de entremezclarse es prestar atención a que se van juntando en diferentes grupos lingüísticos. No ven bien buscar pareja en tu mismo grupo lingüístico. Con esto lo que os quiero decir es que no es que haciendo un esfuerzo uno puede ser bilingüe, es que parece que el lenguaje humano tiene una parte fija y una parte abierta, que aunque todavía no entendemos por qué, lo natural es que esa parte abierta, o sea, igual os parece exagerado, pero realmente, claro, porque hace mucho tiempo que vivimos en agricultura, ha cambiado mucho las sociedades, pero en las sociedades cazadoras recolectoras, que eran grupos muy pequeños, los antropólogos te dicen que lo normal era esto probablemente, quizá no hasta el extremo de los Warao, pero ciertamente el monolingüismo sería raro, poco frecuente. Bien, dije que iba a hablar un poco de bilingüismo, pero como ya sabía que íbamos a estar ya casi al final, estamos al final, ¿eh? Y recuerdo que estuvo aquí mi querida amiga Nuria Sebastián hablando de bilingüismo, que sabe mucho más que yo. Solamente os voy a recordar unas poquitas cosas y voy a acabar con otros 2 chistes para animar un poco, para levantar los ánimos. Entonces, ahí he puesto a 4 personas, hay más, pero bueno, a 4 personas que han hecho trabajo de este que estoy listando yo aquí. Bialisto, que es una de ellas, Nuria Sebastián, que estuvo aquí hablando, de hecho la foto esa es de cuando estuvo aquí hablando. Luego está Albert Costa, que trabaja mucho con Nuria Sebastián, y luego está Jacques Meller, que trabaja con neonatos y ha hecho trabajos preciosos con gente de su equipo. Entonces, lo que sabemos, en contra de lo que se pensaba en el siglo XIX y XX, aunque no tengo tiempo, pero os podría contar historias terribles de por qué se pensaba que el bilingüismo era malo. Las historias son terribles de por qué se llegó a esa conclusión. Pero bueno, la gente empezó como a estudiarlo en serio. Bueno, vamos a ver por qué es malo y en qué se ve que es malo. Y en cuanto se pusieron a estudiarlo en los años 70, antes de que esta gente empezara a trabajar, lo sorprendente fue que no, solo que no era malo, es que los bilingües lo bordaban en general en las tareas lingüísticas, allí no había ningún problema. Entonces,
aquí empezó a surgir un montón de estudios, sobre todo por parte de psicólogos, de el bilingüe comparado con el monolingüe. Cuando aquí digo bilingües que son bilingües desde pequeños, que usan la lengua con frecuencia. O sea, no es que tú tienes un monolingüe que ha aprendido una segunda lengua en la escuela y de vez en cuando se va de vacaciones y la usa. Entonces, lo que sabemos es que tienen una cosa que es el control ejecutivo, que te hace más rápido y eficiente cuando tienes que dejar de prestar atención a un tipo de información para prestar atención a otra información diferente, ¿vale? Lo voy a dejar ahí, no me voy a ir a los detalles de el Simon Task y las tareas que se hacen, ¿vale? Entonces, esto es el núcleo de la diferencia, pero esta diferencia tiene dos tipos de consecuencias, una al final de tu vida y otra al principio de tu vida. Al final de tu vida, entre las consecuencias que tiene, una, que es la más llamativa y la que más atención ha recibido por la prensa, es que los síntomas de Alzheimer en los bilingües, comparados con los monolingües, tienden a manifestarse 4 o 5 años más tarde, de media, ¿vale? Y esto está replicado y replicado y replicado con los grupos comparados y replicado y replicado. No sabemos por qué, exactamente, o sea, hay hipótesis, no sabemos por qué, pero es así. Pero es que además, que esto a mí ya me parece más, igual porque me acostumbré a esto, y esto es más reciente, esto a mí me sigue asombrando mucho, esto es trabajo de Jacques Meder con COVAX. Bebés que tienen 7 meses, están todavía haciendo lo de la T alveolar y la TR, todavía controlan eso, bien. Son muy pequeños, no hablan. Pues tú comparas bebés que en la cuna están rodeados de 2 lenguas, diariamente, con frecuencia, y bebés que tienen una, y ves que los bebés, que los voy a llamar bilingües en este sentido, ya manifiestan una ventaja en control ejecutivo. Es decir, que ya manifiestan que son capaces de detectar 2 patrones con más rapidez de lo que lo son los monolingües. Y estos patrones no tienen que ser auditivos necesariamente. Hay más cosas hechas con niños que muestran que este es como que ejercitaras mucho una parte de tu cerebro. Como sabéis, ejercitar el cerebro es bueno y no es verdad que las neuronas solo mueren, también nacen, luego no os rindáis. Parece que este entrenamiento, si lo haces ya desde muy pequeño, que veis que ya estás aprendiendo lenguaje, esto ya, antes de que empieces a hablar, ya llevas una pequeña ventaja. Estas ventajas son solo detectables en condiciones experimentales. No quiero que salgáis de aquí pensando que media hora más tarde responde el monolingüe, son pequeñas ventajas, pero bueno. Pero aquí todavía hay muchas cosas muy interesantes que descubrir. Y voy a terminar con 2 chistes y ya. Bueno, 2 chistes. 2 estafas en realidad. Timos del lenguaje le voy a llamar. Esto es una cosa que como me la voy encontrando últimamente y aprovecho que tengo público general, digo, oye, pues voy a hablar de esto porque me lo voy encontrando. Esta me lo encontré en una revista que estoy yo suscrita que se llama The New Scientist. Es una revista un poco seria, no os penséis. Entonces, de repente me encuentro este artículo, estaba en colores, este anuncio, pero mi escáner no hace colores. Entonces, lo recorté y digo, ¿pero será posible? Fíjate, te están diciendo que ellos tienen un sistema de aprendizaje de lenguas, que yo no dudo que sea eficiente, esto no digo, pero lo que te están diciendo es que ellos tienen un sistema de lenguas que tú te compras el paquete y aprendes como aprende un niño. ¿Vale? Ya solo con lo que os he contado hoy, veis que esto es un timo, ¿vale? Primero, que no sabemos todavía suficientemente bien cómo aprenden los niños, pero segundo, que sabemos que cuando eres adulto, no es que no puedas aprender una lengua, tienes que hacerlo de otra manera, no hay más. Entonces, esto es timo, pero al lado del timo que sepáis que hay mucha gente investigando en cómo aprenden las personas a una edad adulta, que para nosotros es a partir de la adolescencia, segundas lenguas, y vemos que hay como diferentes maneras de hacerlo. O sea, que no sería ciencia ficción, y yo creo que esto llegará pronto, que tú te vayas a una tienda de paquetes de vender idiomas, te lo digo en serio, te vayas a una tienda de paquetes de vender idiomas y te digan, a ver, venga, que le vamos a hacer el test. Te ponen ahí, te miran y dicen, usted es de este tipo, y te van a dar un kit que es para la manera en que tú lo vas a hacer. No digo personalizado por individuo, pero al menos por grupos. Esto yo creo que sí que pasará, pero os aseguro que es demasiado tarde para nosotros para aprender una lengua como si fuéramos niños. Esto os lo garantizo. Y el último timo es el peor. Bueno, esto os voy a enseñar a esta gente, que luego, claro, me metí en internet. ¿Esta gente quién son? Esto es muy serio, Y ese título no lo he puesto yo. Lo ponía el artículo de una revista financiera donde encontré esta foto y un montón de información que me alegro que les vaya muy bien. Pero no os podéis imaginar, desde que salieron en bolsa, creo que en el 2007, hasta hoy, lo espectacular que ha sido lo de esta compañía. De hecho, igual os habéis comprado el kit. Y no digo que no valga, que igual es un método buenísimo. Quiero dejar esto muy claro, a ver si luego me van a denunciar. Solo os digo que la publicidad es engañosa, porque no podéis aprender como niños. Pero bueno, esto al menos, yo me imagino que serán unos buenos... De hecho, creo que un hermano mío me dijo que se había comprado un kit.
no los he estudiado. Pero esto, el último, esto aquí acabo, esto sí que es un timo que por favor tener cuidado. Y aquí no me importa que me denuncie esta persona. Yo me había comprado, creo que era El Correo, en Bilbao, un domingo, te compras varios periódicos, has comido, te echas en el sofá y te pones a leer la prensa para hacer la siestecilla del domingo. Entonces ya me había visto los periódicos y me cogí el suplemento, que creo que se llama Mujer y Hoy, que por supuesto en Mujer y Hoy es donde va a venir el horóscopo y todas estas tonterías que no vienen en otro sitio. Pues de pronto descubro esta página, que es una joya, también era en colores, que dice, cuida tu cerebro. Digo, ahí va. Y me llamó la atención esto de cómo evitar los lapsus del lenguaje. Digo, Jesús, esto ya está inventado, si yo no sé cómo se hace esto y soy del oficio. Entonces me pongo a leer, no os lo vais a poner a leer, pero dice joyas como esto, o sea, causas de los lapsus, ¿no? Estrés, carencia de flexibilidad verbal, dificultad con pensamiento divergente, coordinación de inteligencias, inadecuada gestión de emociones, inteligencia lingüística, y dice, da este consejo, cuidado, tan nocivo resulta no ejercitarla como hacer 3 crucigramas al día, o sea que mucho cuidado con cuántos crucigramas hacéis. Luego también dice, no sobreestimular la inteligencia abstracta, para no tener estas cosas de que no te viene la palabra. Y luego dice, no ejercitar en exceso la inteligencia lógica. Bien, este hermano mío que os he dicho, que además es el que me ha conseguido la escena de la película de Anne Sullivan, luego le agradezco aquí a mi hermano John Paul su ayuda técnica, tiene una expresión cuando estamos hablando que decía, ¿os acordáis cuando hablábamos de corrido? Porque ahora ya, ¿no? Veo la media edad, es, ¿cómo era esto? ¿Cómo era? Estamos todo el rato así, pues porque mira, porque las conexiones no van como iban. Pero esta mujer lo que te dice es que sabe a qué se debe y que además te puede dar consejos para curarlo. Y dice, digo, ¿y quién será esta? Miro y pone, Marta Eugenia Rodríguez de la Torre, y abajo, que no lo veis, pone especialista en inteligencia. Y dijo, bueno, esto no me lo puedo perder. Me meto en internet y descubro que es un tongo, pero un tongo ya de unas dimensiones descomunales. Es un tongo, os podéis meter y mirarlo vosotros, pero es un tongo que cuidado con ello porque esta mujer ha sido entrevistada en televisión, ha sido columnista para El Mundo, obviamente tiene aquí su columnilla, o sea que ella se va ganando su vida. Y de hecho cuando te metes a su página y tal, productos ya vende. Entonces simplemente esto es para que veáis que estas cosas no tienen que colar, pero que veáis también tiene como un lado positivo, y es el hecho de que estos timos salgan es porque el momento empieza a estar maduro para ciertas cosas donde podemos mejorar, pues por ejemplo cómo aprendemos un lenguaje, o podemos mejorar la manera en que usamos el lenguaje. Todavía no tenemos recetas, productos para vender, yo no sé tú, pero yo todavía no tengo. Pero simplemente veis que hay mucha gente que ya se ha dado cuenta que el lenguaje es una cosa que está aquí dentro, y antes de que tengamos cosas serias que daros, pues ya tenéis a charlatanes que os están intentando vender cosas que no lo son. Y con esto yo termino porque se acabó mi tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Isier. No sé si tenemos alguna pregunta para ella. A mí me encantan las preguntas. ¿Es cierto que las personas bilingües tienen más facilidad para aprender otro idioma que las monolingües? Pues mira, esta pregunta me la hacen muy a menudo y la verdad es que no lo sé, pero ahí en la audiencia, si no os engaña, Yasone, es que tú sabes más de esto que yo. Porque, digo, intuitivamente parecería que la respuesta tiene que ser sí, porque has dejado más abanico abierto, pero nunca sé, o sea, realmente no conozco la literatura, o sea, que ¿por qué? Porque sabe más ella que yo de esto, ¿eh? De hecho, me voy a enterar yo también así, ya de una vez por todas. Bueno, en las investigaciones que se han hecho sobre adquisición de terceras lenguas, sí que se ve que hay una pequeña ventaja por parte de los bilingües que se debe sobre todo a la conciencia metalingüística, porque conocen más, o sea, vamos a ver, es un poco, por decirlo, como si ya tienen un carné de conducir un coche y hay que aprender a conducir un autobús, ¿no? Diríamos. Y además por los recursos lingüísticos que pueden tener almacenados, por ejemplo, en cuanto a estructuras semejantes, cuantas más lenguas conocen, las pueden comparar más, ¿no? Eso es lo que se ve. Ahora, al aprender una lengua extranjera, por ejemplo, puede tener mucha más importancia, igual un factor como el esfuerzo, la motivación, inteligencia general, que no solamente se soluciona
porque se conozcan ya otras lenguas. Pero sí que existe, cuando se controlan otros factores, sí se ve el efecto significativo. Pues mira, eso me parecía que tenía que ser, pero mira, un día te voy a escribir y me voy a coger la literatura, porque me lo han preguntado muchas veces y siempre digo, yo creo que sí, pero no sé decirte exactamente. Sí, esta pregunta sería un poco complementaria de la que acaban de hacer. O sea, ¿la edad sería una variable a la hora de aprender un nuevo idioma? Por ejemplo, hay algunos autores que dicen que la mejor edad es de hasta los 15 años, ¿no? Entonces, que a partir de los 15 años parece que las dificultades ya empiezan a emerger. Entonces, mucha gente lo habrá comprobado, yo mismo no, cuando vas a estudiar igual otro idioma que no conocías, por ejemplo conocía francés, pero a la hora de estudiar inglés, o incluso el euskera, me ha costado mucho. Entonces, ¿por qué es tan difícil el aprendizaje de otros idiomas a partir de una determinada edad? O sea, si está comprobado científicamente. ¿Es el cerebro o son los métodos de aprendizaje que no se han llevado bien? O, como dices tú, en un futuro podremos tener esos packs o esas cosas más individuales o así? A ver, yo creo que todos los autores estarían de acuerdo, o sea, toda la gente que investiga estaría de acuerdo en que de pequeños a todo el mundo le resulta fácil. O sea, quiere decir que si puedes escoger, de pequeño te va a resultar más fácil. Yo creo que aquí no hay discusión. Lo que pasa es que yo creo que conocemos menos qué pasa cuando ya no eres tan pequeño. Y yo creo que esa es un área, de hecho, que se investiga mucho y está muy viva, ¿no? Hay mucho trabajo que se hace, porque hay un montón de variables que todavía no conocemos bien. Entonces, yo te voy a dar como unos pequeños titulares, pero aquí hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Las cosas que yo escogería es que la variación entre individuos, o sea, que una gente puede más y otra gente puede menos, se detecta más después de la pubertad. ¿Vale? No digo que antes todo el mundo sea igual, pero desde luego se detecta más variabilidad individual voy a marcar la pubertad como una, que tampoco sabemos si efectivamente la cosa está ahí, pero cuando eres más mayor que cuando eres más pequeño. Yo creo que eso sí que es cierto. Sí que hay cosas que sabemos cuando tú, o sea, por ejemplo, qué sé yo, había otra película que no me daba tiempo de meter, de Jodie Foster, Nelly, que también es un caso real, por si la habéis visto lo digo, que es alguien que es sordo, no se dan cuenta que es sordo hasta que es mayor, entonces con 20 y tantos años, una chica inteligentísima, se ponen a enseñarle a hablar. Bueno, pues Nelly al final habla lo que he descrito como un pidgin. Palabras sí sabe, pero no es capaz de usar la gramática. Entonces, cuando no ha habido ninguna lengua antes, sí que sabemos que el bioprograma, por llamarlo de alguna manera, si no pasan las cosas cuando tienen que pasar, aquello se ha fastidiado. Pero cuando tú tienes una lengua y aprendes otra cuando eres pequeño, no estamos seguros de que la cosa sea parecida. Igual el hecho que ya tengas una lengua te permite hacer la segunda. O sea, ahí todavía hay mucho que no sabemos. Pero sí que es verdad que la variación entre individuos se detecta más cuando eres más mayor. Entonces yo, por ejemplo, cuando fantaseo que habrá métodos por grupos de gente, es porque sí que hay gente que propone, por ejemplo, que a edad pospubescente unas personas utilizan más un tipo de mecanismos cognitivos para aprender una segunda lengua y otras personas utilizan otros. Y respecto a los métodos, pues yo creo que la gente usa los métodos que funcionan, funcionan bastante bien. Ya a nadie le intentan enseñar una lengua diciéndole como nos enseñaban latín, ¿no? El sujeto aquí, hacen una cosa más comunicativa y eso funciona bastante bien. Pero es verdad que lo hacemos intuitivamente. Cuanto más sepamos sobre qué hay debajo, yo creo que mejores serán nuestros métodos, eso sí que lo creo. Pero no creo que la dificultad que encontramos cuando somos adultos se deba a los métodos. Yo creo que se debe a que algo hay en el transcurso de la vida. A esos rasgos generales yo creo que toda la gente estaría de acuerdo. Parece ser que la mente de un niño está sobrada de capacidades más que falta de capacidades. O sea, puede distinguir las dos T's y para aprender un idioma como el francés lo que tiene que hacer es perder una de esas posibilidades de distinguir una de las T's. ¿Qué ocurre si este niño, unos años después, que ha perdido ya su segunda T, quisiera aprender hindi? ¿Tendría más facilidades que otro niño cualquiera para aprenderlo? ¿Uno que ha estado expuesto a hindi? Sí, y que lo ha perdido ya. Sí, bueno, hay un estudio muy bonito con niños adoptados de Corea, ¿verdad? Que es muy bonito.
Y todavía hay, es que estas son las partes donde, uy, aquí todavía hay mucha tela que cortar y todavía empezamos a saber un poco, pero la mayoría no lo sabemos. El estudio de los niños adoptados de Corea el coreano es una lengua tonal, es muy diferente del francés, eran niños adoptados en Francia. Entonces, estos niños se adoptan muy pequeños, creo que era 1 año el más mayor, y el estudio se hace cuando estas personas ya son adultas y tienen 20 y tantos años, y los comparan con adultos franceses. Y el primer estudio famoso no hallaba rastro de nada, o sea, los ponían a identificar fonemas coreanos que el francés no tiene, aquello se había borrado. Pero, ya que me has hecho la pregunta, voy a intentar hilar un poquito más fino. Esta imagen que damos cuando hablamos así, de que sabías una cosa y ahora no la sabes, me parece que la has borrado, no es la verdad. O sea, lo cuentas así para que sepáis los resultados, pero en realidad lo que sucede, porque ha habido muchos más estudios que muestran que en realidad los chinos en algunas condiciones sí que distinguen la R de la L, pueden aprender. Parece más bien que lo que pasa es que el niño humano sale como una especie, os lo voy a dibujar visualmente, es un invento mío, pero es como una red que te permite hacer todas estas discriminaciones que son relevantes en una lengua humana. Y este efecto que parece que es que perdieras una capacidad de discriminación, probablemente lo que se debe es que estás construyendo encima de esa red otro tipo de red que tiene el agujero más grande, vamos a decirlo, que ese es el fonema. Entonces, en determinadas condiciones experimentales se puede detectar el sustrato que está abajo, es decir, que hay algunas condiciones experimentales muy sutiles que no se han hecho con la T alveolar y la retrofleja que yo sepa, pero sí se ha hecho con la R y la L en chinos y japoneses, donde ves que sí que lo usan, porque hay, y ahí no me voy a extender, pero para el que sepa fonología, está el fonema y está el alófono, ¿no? Entonces, que es como una especie de parte debajo del fonema. Y en esa red, abajo, sigue existiendo algo. Pero cuando haces experimentos de discriminación fonológica pura y dura, parece que se borra. O sea, si pasan muchos años, se borra. Pero creo que tu pregunta era, ¿qué pasa si ese niño se ha borrado y al poco tiempo le pongo a hacer esto? Probablemente si fuera al poco tiempo, no conozco ningún estudio, pero mi apuesta, si me tuviera que jugar el cuello, sería que no se comportaría igual que los de 20 años, que sería más rápido en adquirirlo, pero no lo sé, como no tenemos la evidencia. A ver, yo quería... es que estaba aquí. Sí, perdona, vamos a ver. Antes, cuando te has referido al bilingüismo, has dicho que era una capacidad humana. Bueno, no sé, a mí me viene siempre a la cabeza el caso del cuco, que tiene que reclamar a sus padres, que no son sus padres, de alguna manera tiene que comunicarse con ellos para que le alimenten, y luego pega el salto y cuando llega a la edad adulta vuelve a utilizar el canto del cuco para reagruparse con sus padres originarios, o sea, genéticamente los que son sus padres, para emigrar y volver y todas esas cosas. Entonces, si sabes algo de qué pasa aquí. Sí, yo ahí te contestaría que el caso del cuco, que lo que hace es cuando es una chita, hace en realidad, o sea, no es el caso que yo os estaba poniendo, eran sistemas de comunicación un poco complejos. Entonces, cuando pienso en las aves cantoras, ni siquiera estoy pensando en el cuco, o sea, porque el canto del cuco es muy plano y muy simple. Estaba pensando, por ejemplo, en los jilgueros, en los canarios mismos, este tipo de aves que tienen, sobre todo los machos, tienen ahí un canto muy elaborado, que tiene una estructura que hay que aprenderlo. Yo te diría que el caso del cuco, no lo he estudiado, entonces aquí yo me aventuro, pero yo pienso que el canto del cuco es que de cría hace lo que nosotros en el negocio le llamamos vocalizaciones a eso, simplemente estás haciendo ruido y ni siquiera está controlado, es algo que lo provoca tu hambre, o sea, es un poco el equivalente a la risa humana, que a no ser que trabajes como actor, la risa es incontrolable, para nuestra desgracia a veces, y a veces no podemos reír aunque tuviéramos que reírnos. Entonces, las vocalizaciones no las metería dentro del mundo del lenguaje, por eso no lo consideraría así. Me estaba pensando más en el caso de pájaros, donde ves que un grupo de pájaros aquí tiene un canto, un grupo de pájaros aquí tiene un canto, pero no hay ningún pájaro que a veces canta así y a veces canta así en fase adulta. Porque había oído, es que no me quería extender con la respuesta, pero no recuerdo el caso, pero buscando, había alguien que hablaba del bilingüismo animal, pero en realidad era un caso de estos, donde no era este tipo de tienes una estructura lingüística que es variable en tu especie y tú manejas 2 o más de las modalidades, que es a lo que yo le llamaría bilingüismo. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí.
Hablando del lenguaje, hemos hablado de lenguaje fundamentalmente como una conducta que podemos observar, ¿no? Tanto en la patología como en el bilingüismo. Yo quería preguntarte si algo de lo que hemos aprendido del lenguaje en este sentido nos puede ayudar a explicar algunos trastornos en los que la hipótesis es que lo que se ha perdido o no se ha alcanzado nunca es el lenguaje interno. Hablo, por ejemplo, del autismo, la esquizofrenia, en la que muchas veces, desde el punto de vista clínico, hay un paralelismo con trastornos del lenguaje. ¿Hay algo que podamos extrapolar de un campo al otro? Pues probablemente sí, pero ahí realmente eso se va fuera de mi campo. De esquizofrenia no puedo decirte nada, pero de autismo, que también se va muy lejos de mi campo, pero los autistas, bueno, o sea, un autista claro, no cualquier tipo de autista, pero los Asperger o esta clase de gente. Una cosa que se dice que no tienen es teoría de la mente, ¿no? Falla en el test de teoría de la mente. Y parece ser que muchos de sus problemas, o sea, tienen problemas con una parte del lenguaje de la que yo aquí no he hablado, que sería es la pragmática. Es decir, que tú no solo interpretas lo que dicen los demás y tal, sino hay un montón de inferencias que tú haces por la circunstancia, por la persona que te habla, porque hacía sol, porque es el caso famoso de uy, qué frío hace, y en realidad lo que quieres es que cierren la ventana, pero no quieres decir cierra la ventana, dejas al que escucha que haga la inferencia. Los autistas aquí tienen enormes problemas, incluso los que son muy funcionales y tienen una gramática perfecta. O sea que sí que hay aspectos, no tanto de la parte mecano del lenguaje, pero de la parte de el uso comunicativo que uno hace del lenguaje y el montón de inferencias que uno tiene que hacer. Yo sé que los autistas ahí tienen graves problemas, y algunos autistas tienen problemas incluso con la parte del mecano del lenguaje, ¿no? Pero ya no son los Asperger funcionales. Entonces, algo hay ahí, pero creo que pertenece más al mundo del discurso, lo que nosotros le llamamos el discurso y la pragmática. Pero de los esquizofrénicos realmente, yo lo que puedo hacer es escuchar, pero decir, porque realmente no sé nada. O sea, me resulta mucho más misterioso y más lejano. El autismo sí que hay gente que lo está estudiando desde un punto de vista más cercano al lenguaje, ¿no? Por lo que la teoría de la mente tiene que ver con el lenguaje también. Preguntas vamos a cerrar y antes de irnos, lo que quiero anunciarles es que la próxima Brain Talk será en el Cursal. Están todos invitados. En su momento pues se anunciará para que puedan registrarse y va a versar sobre cuando la gastronomía se encuentra con la ciencia cognitiva. Se realizará en conjunción con el Congreso Internacional de la Sociedad Europea de Psicología Cognitiva, en donde van a participar aproximadamente 900.000 personas de todo el mundo, y a la charla inaugural tenemos a la profesora Dana Small de Yale, e irá precedida por vamos a decir algo así como un show en donde van a participar 3 cocineros ilustres de esa tierra, que son Aduriz, Eneko Hacha y Arzac. Así que esperamos contar con su presencia para divertirnos un rato y aprender un poquito de otra área diferente de la ciencia cognitiva. Muchas gracias y démosle las gracias una vez más a ICIAR por gracias a vosotros.